Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este que será un video de lo que son las familias lógicas de circuitos integrados. Las familias lógicas de circuitos integrados son un grupo de chips o módulos funcionales fabricados de acuerdo a la misma tecnología y eléctricamente compatibles. Es decir, que se pueden interconectar directamente entre sí para configurar cualquier tipo de sistema digital. Las familias simplemente son los grupos de ciertos integrados digitales. Es una forma de organizar las tantas variedades posibles de circuitos integrados en secciones para poder conocer todo sobre un grupo específico de ellos. Las familias lógicas se dividen en dos grupos, bipolares y MOS. En estos, a su vez, se encuentran en los bipolares los SL y 2L, o lo que es lo mismo, IL y TTL. Y el MOS se divide en NMOS, PMOS, CMOS y MOS o SOS. Estos son los grupos de familias lógicas, entre los cuales los más utilizados de los bipolares vendrían siendo lo que es la familia TTL, y en MOS vendría siendo la familia CMOS. Ahora ya que hicimos una vista de las subfamilias más comunes que existen de bipolares y tipo MOS, vamos a hacer una revisión de características de las dos más utilizadas de cada una, que serían la subfamilia TTL y CMOS. Las familias lógicas TTL es quizás la más antigua y común de todas las familias lógicas de circuitos integrados digitales. La mayor parte de chips SSI y MSI se fabrican utilizando tecnología TTL. Ahora, la familia TTL está disponible en dos versiones, la serie 54 y la serie 74. Esta primer serie se hace uso en aplicaciones militares y la serie 74 se hace uso para aplicaciones industriales y propósitos generales, ya que la serie 54 tiene rangos de operación de temperatura desde menos 55 hasta 125 grados centígrados, y la serie 74 soporta desde 0 hasta 70 grados centígrados. Visto esto, se puede deducir que la serie 54 está diseñada para un uso más rudo en cuanto a factores climáticos. Ahora, estas dos series que pertenecen a TTL están divididos también en categorías: TTL estándar, TTL Schottky, de baja potencia, Schottky de baja potencia, de alta velocidad, Schottky avanzada y por último, Schottky de baja potencia avanzada. Ahora entonces, ¿cómo podemos identificar qué tipo de categoría corresponde al circuito integrado que nosotros compremos? Bueno, para esto colocaremos la letra que correspondía a cada una de las categorías de este lado. TTL estándar no le corresponde ninguna letra. Schottky se identificaba por la letra S, de baja potencia por la letra L, Schottky de baja potencia LS, de alta velocidad H, Schottky avanzada AS y Schottky de baja potencia avanzada
ALS. Solo que antes de pasar a lo que son las diferentes categorías de la serie 54 y 74, me gustaría explicar la primera, que es la TTL estándar. La familia TTL estándar abarca todos los circuitos integrados que se designan como 74XX. Todos los circuitos integrados, por ejemplo, el 7400 va a pertenecer a la TTL estándar, sustituyendo las X siempre por números. En caso de que tengas una letra aquí, pertenecerá a alguna otra categoría de las que antes hemos mencionado. Ahora que también podemos tener un TTL estándar que sea 74XXX. Algunas características que pertenecen a la familia lógica TTL, que serían su velocidad, pueden trabajar generalmente a frecuencias de 18 a 20 MHz, en algunos casos hasta 80 MHz. La velocidad de operación se expresa generalmente en términos del tiempo o retardo de propagación del chip. ¿Qué es esto? El tiempo o el retardo de propagación del chip es el tiempo que toma el cambio lógico de la entrada en propagarse a través del dispositivo y producir nuestro cambio lógico en la salida, porque todos los circuitos integrados se basan en entradas y salidas de unos y ceros. Más adelante explicaré a qué me refiero exactamente con unos y ceros, pero en los circuitos integrados depende de ciertas entradas que actives, será la salida que obtengas. Ahora también, la serie TTL tiene una tensión de alimentación, o sea, que es lo mismo decir, trabaja a un voltaje de más 5 volts. También pueden trabajar con voltajes aproximadamente entre 4.75 volts a 5.25 volts. Pero lo más recomendado es siempre tener un voltaje fijo de 5 volts para trabajar con este tipo de familia. Hace un momento acabo de comentar algo sobre las entradas de los circuitos integrados que eran 1 y 0. Bien, pues los circuitos integrados digitales solo tienen dos estados lógicos, que es 1 o 0. 1 significa que hay voltaje o que está encendido. Y un 0 significa que hay tierra o está apagado. Poniendo un ejemplo de lo que acabo de decir, colocaré lo que es el símbolo de una compuerta OR solo como ejemplo por el momento, no la analizaremos a fondo, pero esta compuerta lo que hace es sumar lo que haya en sus entradas y lo expresa en una salida. Pues si nosotros tenemos un 0 y un 0 de entrada, o sea, tierra en ambas entradas, nuestra salida igualmente será 0. Pero si colocamos un 1, o lo que es lo mismo, tener voltaje en nuestra entrada, 1 más 0 da igual a 1. Y esto es la idea o el concepto base de cómo es el funcionamiento de lo que son las compuertas lógicas. Bueno, pues una vez explicado esto, continuaré con lo que son las características del TTL. Por ejemplo, ¿qué voltajes necesitamos para las entradas de circuitos integrados de TTL? Pues sabemos que existen unos y ceros como entradas lógicas. Entonces, al 1 se le define como un estado alto y al 0 como un estado bajo. Para que un circuito integrado TTL nos detecte un estado bajo,
se necesitan de 0 a 0.8 volts. Y para que nos detecte un estado alto, o lo que es lo mismo, un 1, se necesita tener de 2.4 a 5 volts. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta: los TTL están diseñados para trabajar 5 volts fijos. Como lo mencionamos anteriormente, soportan hasta 5.25 volts, pero su límite es de 5.5 volts. Si nosotros llegamos a este voltaje de aquí, nuestro circuito integrado se dañará y no volverá a funcionar. Así que es muy recomendable tener una fuente fija de 5 volts para no tener ningún desperfecto durante la práctica. Anteriormente habíamos mencionado los tipos de TTL que existían. Ahora, ¿cómo saber si uno de mis circuitos integrados tiene algunas de estas categorías? Pues simplemente encontraremos el circuito integrado como 74, en el caso de ser Shakti, tendríamos 74S XX. En caso de ser de baja potencia, tendríamos la L, y así con todos los demás. Entonces, esta es la manera de identificar a la familia lógica de TTL y sus categorías y sus características principales. Ahora veremos lo que son las características principales y subcategorías de los MOS. En las categorías de CMOS, que es la categoría más conocida o más utilizada de la familia MOS, se encuentran en sus categorías el CMOS estándar, el CMOS de alta velocidad, el CMOS compatible con TTL y el CMOS equivalente a TTL. La familia CMOS también se divide en lo que son las series 40X y 45X, que sabemos que los X se sustituyen por la categoría a la que corresponda, o en caso de ser estándar se sustituye solamente por el número del integrado al que corresponda. Ahora, que también en los CMOS estas series se dividen en dos series más, el A y la serie B. La serie A y la serie B la vamos a encontrar después de lo que tenemos escrito serie 40X A, o puede ser serie 40X y al final B. Y la diferencia que tienen estas dos series es simplemente que la serie B está protegida contra daños de cargas electrostáticas al circuito integrado. Entre las características que tenemos de la serie CMOS está el tener amplios márgenes de tensión de alimentación. Esto quiere decir que tenemos un margen de entrega de voltaje más amplio, a diferencia del TTL, que solo podíamos entregar un voltaje fijo de 5 volts. En el caso de CMOS, los voltajes que se pueden aplicar a la serie A son desde más 3 volts a 15 volts. Y en la serie B son desde más 3 volts a 18 volts. Así que estos voltajes con un margen tan amplio nos permite usar fuentes no reguladas. En cambio, con los TTL tenemos que tener una fuente fija de 5 volts siempre para trabajar en buenas condiciones con nuestro circuito integrado y evitar que se dañe. Ahora, para que un integrado CMOS nos detecte un estado bajo,
se necesitan de 0 a 0,3 volts. Y para el estado alto se necesitan de 0,7 al voltaje que estemos utilizando en ese momento como fuente de alimentación para nuestro integrado CMOS. También tenemos que decir que en la familia TTL se utilizaban solamente las series 54 y 74 y se colocaba la letra a la categoría de la que pertenecía. Aunque en CMOS cambia la serie, siendo que en la categoría estándar se utiliza el 40 y el 45, pero en las categorías equivalente a TTL, de alta velocidad y compatible con TTL, se utiliza 74 seguido de la letra a la cual pertenezca. Por ejemplo, si tenemos un equivalente a TTL, sería 74C y seguido de su número correspondiente. Si fuera de alta velocidad, tenemos 74HC seguido de sus números correspondientes. Y si fuera compatible con TTL, sería 74HCT seguido de su número correspondiente. Bueno, pues esto sería todo por el video tutorial de hoy, en el que explicamos las principales familias lógicas. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video.